Antecedentes. En septiembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la decisión de tomar la Unidad de Medida y Actualización UMA para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión. Esto al tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. El impacto de la UMA en pensiones. El impacto es principalmente para la generación en transición que cuenten con ingresos superiores a los 20 salarios mínimos o quienes deseen la pensión a tope con la modalidad 40 del IMSS. Diferencia entre salario mínimo y la UMA. De acuerdo a un estudio comparativo hecho por la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, la diferencia entre una pensión con UMA y una pensión con salario mínimo es casi del 20%, tomando como base una pensión promedio de 5 salarios mínimos. Los cálculos señalan que la pensión mensual en UMA sería de 12.673.5 pesos, en contraste con base al salario mínimo, que sería de 15.402 pesos. La diferencia asciende a 2.728.5 pesos. La UMA es la referencia económica en pesos para determinar el pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas. UMA son las siglas para Unidad de Medida y Actualización. Esta unidad es una referencia económica que se creó con el fin de que el aumento en el salario mínimo de los trabajadores no afecte el pago de las obligaciones fiscales. Se creó en 2016 para sustituir al salario mínimo como unidad base para calcular pagos que no son de naturaleza laboral. Desde febrero del 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, es quien se encarga de fijar el valor anual de la UMA. Esto lo hace con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El valor de la UMA se publica en el Diario Oficial de la Federación cada año durante los primeros 10 días del mes de enero y comienza a tener vigencia a partir del 1 de febrero del mismo año. La UMA sustituyó al esquema de veces del salario. Intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al tema. En el 2019, la SCJN determinó que las pensiones con base a la Unidad de Medida y Actualización UMA serían una mala interpretación para la reforma constitucional de 2016. La SCJN invalidó la decisión de tomar la UMA para determinar la cuota diaria limitante de pago a la pensión, esto al tratarse de pensiones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo, SM. Conforme a esto, la SCJN determinó que, al tratarse de una determinación relativa a la cuota diaria de pensión, al parámetro utilizado para su cálculo debe ser el salario mínimo general vigente, ya que se trata de una prestación laboral y no de algunas otras obligaciones o supuestos por los cuales aplica la UMA. Al respecto, la SCJN señaló que no se deben de desconocer los ajustes de pensiones ya otorgados con antelación por el instituto enjuiciado, que en este caso era el ISSSTE, sino que deberán integrar los incrementos correspondientes al salario mínimo general que sean los más altos ya otorgados. Las pensiones deben incrementarse. A lo largo de estos años, los salarios mínimos han mantenido por encima del UMA. En este año el CM se fijó en 123,22 pesos diarios, mientras que el UMA se mantiene en 86,88 pesos. Esta disparidad ha hecho que las personas pensionadas vean una reducción en sus percepciones. Iniciativas del gobierno mexicano ante el problema. Ante ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado eliminar las unidades de medida y actualización como referentes para el cálculo de las pensiones en el IMSS y en el ISSSTE, para regresar al modo anterior. Sin embargo, es algo que aún no ha ocurrido y que ha levantado las alarmas entre los analistas, pues estos aseguran que la medida presionará las finanzas públicas en el contexto de bajo crecimiento económico. El impacto del UMA en las jubilaciones y pensiones. Este es un problema que está siendo desatendido o poco informado por parte de algunas instituciones, como son las de comunicaciones, como las de la televisión, la radio o el periódico. Pero es un problema que debemos de atender todos. ¿Por qué todos? Porque esto supondrá una disminución
considerable de las pensiones que podríamos recibir, no solo los que están recibiendo pensiones, sino que nosotros también entraríamos a recibir menos por los años de trabajo que vamos a dar y por el servicio a la comunidad que podemos dar también. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de apoyar a estas personas que se están pronunciando para que así nosotros no podamos sufrir las consecuencias de estos cambios que se están realizando de manera, por así decirlo, un poco más secreta. Esto afecta principalmente a las escuelas públicas, las cuales son sostenidas por los impuestos, a las escuelas federales que son sostenidas por la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que viene siendo sostenida por el gobierno, a las escuelas estatales que son administradas por el organismo público de cada diferente estado, y por último al personal público, que es aquel trabajador por cuenta ajena cuyo empleador es el Estado, incluyendo la administración pública y los agentes regulados por derechos públicos. Problema financiero. Este problema afecta a trabajadores del sector público de las universidades públicas estatales y federales que se encuentran acogidos al 20º transitorio. El valor mensual por una pensión promedio de 5 veces el salario mínimo es de 12.673 pesos .5 en la UMA. El salario mínimo mensual sería de 15.402 pesos, es decir, la diferencia es de 2.728.50 pesos. Ese es el salario mínimo para una persona pensionada. Su sustitución en el salario mínimo general, pensión de los trabajadores, cuotas diarias. Un salario mínimo equivale aproximadamente a 141 pesos y una UMA equivale aproximadamente de 90 pesos. Esto afecta ya que más del 50% de la reducción de las pensiones. Por eso las personas jubiladas y pensionadas están podría decirse muy enojadas, ya que es una cierta cantidad un poquito más fuerte, y si hacemos la suma totalmente anual, pues en la UMA sería de 32.693.40 centavos y mensual sería 2.724.45 centavos. Lo que se pretende es que las becas sean en veces pagadas por salarios mínimos y no de UMA. Se cuida de no chocar con la indemnización y separar esto es un gran avance. El presidente lo debería de considerar, ya que en el futuro cercano el incremento de la brecha del salario mínimo y de la UMA tendrán afectaciones para todos. La UMA no es de asuntos de salida para pagar pensiones en un contrato. El asunto está abierto para que los trabajadores tengan la posibilidad de llegar a ese retiro digno y que no sean descalificatorios, que no se consideren minorías, sino que sean privilegiados por sus derechos.